Muy buenas tardes, bienvenidos al grupo J Cálculo 1. Buenas tardes, dice. Buenas tardes, ¿cómo están? Voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces nos habíamos quedado en este ejercicio, creo que les dije esto, a ver, veré. El ejercicio de la práctica era, aquí está, claro. Aquí está, cálculo 1, práctica 1, aquí está. A ver, entre varios. No todos. Unos cuantos. A ver, por ejemplo. Este no. Así, este era el ejercicio. Ya. Entonces el ejercicio era este, y así se resolvía, ¿no? Aquí tenemos la inecuación. Este término que está a la derecha es de tal forma de llegar a una fracción algebraica única, ¿no? Entonces aquí factorizamos los denominadores, ¿sí? Aquí están los factores, dividimos cada uno de ellos por la multiplicación o el factor, más bien el máximo común divisor, ¿no? Algebraico, que sería cada uno de estos valores. ¿Sí? Al hacer la división, aquí tenemos, hay que multiplicar por x, 3x hay que multiplicar por x, aquí multiplicamos por x más 1, 1 por x más 1, x más 1, y esto hay que multiplicar por nada, ¿no? Porque es el mismo valor. A ver, aquí. Luego aquí teníamos, haciendo operaciones, haciendo la suma o resta de términos en el numerador, tendríamos esta cantidad, x cuadrado menos x menos 2, y abajo tendríamos x por x más 1 por x menos 1. No había que actualizar el denominador, ¿no? O ampliar el denominador. Ya. Entonces, x cuadrado menos x menos 2 deben dar las raíces x más 1 por x menos 2. Y los factores de abajo permanecen como está, ¿no? Aquí se han llevado las raíces a la recta numérica, a ver, menos 1, aquí estaría menos 1, aquí estaría x igual a 2, x igual a x0, sería x menos 1, x1 sería esto, aquí. Ya, es que aquí como hay factor común, se reduce a esta cantidad, ¿no? A x menos 2, evidente x por x menos 1 menor o igual que 0. Ya. Luego, en esta inecuación lo que reemplazamos son un valor característico del intervalo, ¿no? 1, 2, 3, 4 intervalos. De este seguramente hemos escogido el 10, ¿no? 10 menos 2 positivo, 10 positivo, 10 positivo. Más, entre más, un número positivo, menor o igual que 0. Perdón, menos 10, ¿no? 10 aquí estaría, 10. Sería un número
positivo es menor que 0, no participa, sí participa, no participa, sí participa. Entonces el conjunto solución sería de menos, los valores 0 divide entre 0, no se toma en cuenta, 1 divide entre 0, no se toma en cuenta, 2 menos 2, 0, divide entre cualquier valor, 0 es igual a 0, sí, interviene, pues está bien. Listo. Conjunto solución de menos infinito hasta 0, sin tomar el 0, abierto en 0, unión, desde 1 abierto hasta 2 cerrado, menos el menos 1. No se toma el menos 1 porque aquí, si bien desaparece por el concepto de, ¿cómo se llama? De que esos dos valores dan como resultado 1, pero no olvidemos que x menos 1 está presente dentro de la inecuación. Por lo tanto, debemos eliminar ese valor porque si no, no nos daría un resultado, ¿no? Menos el menos 1. Seguramente este valor lo hemos reemplazado y ha dado una falsedad matemática, ¿no? Y este era el resultado que debían haber hallado. Preguntas al respecto. Ya. A ver, aquí creo que me están llamando por... WhatsApp, no. Ya, listo. Entonces, esto es con relación al ejercicio que les había dado. Ahora tenemos que ver lo que es valor absoluto. ¿Ya? El valor absoluto de un número cualquiera, el valor absoluto, representa el valor del número, pero siempre positivo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, menos 4, el valor absoluto de menos 4 es 4. Pero si yo tengo el valor 4, su valor absoluto de 4 es también el número positivo 4. O sea, todo valor absoluto, todo número que está en valor absoluto, siempre es un valor positivo. ¿Ya? Aquí hay ejemplos en la física, por ejemplo, la magnitud, el tamaño de un vector, la distancia entre dos puntos, la norma de un vector, etcétera, etcétera, son casos típicos de valores que están dentro de lo que es siempre positivo. Es decir, siempre tienen que estar en valor absoluto. ¿Ya? Entonces, bajo ese concepto, el valor absoluto de un número A, cualquier número A, o sea, ¿ya? Siempre es positivo. Por lo tanto, si A es mayor que 0, es decir, si el valor que está dentro de las dos rayitas es un valor positivo, entonces se coloca el mismo valor. Pero si el valor que está dentro de las rayitas, lo que está dentro, es menor que 0, entonces se debe multiplicar el valor por menos 1 para que se vuelva positivo. Por lo tanto, cuando tenemos un valor absoluto donde no se establece exactamente el valor, entonces si tenemos valor absoluto de X, digamos, de X no tenemos el valor, no sabemos qué valor es, entonces ponemos las dos posibilidades, ¿no? Estableciendo que si X es mayor que 0, mayor o igual que 0, entonces X, y si es menor que 0, entonces hay que multiplicar por menos 1. ¿Ya? Entonces, esta es la definición que se debe utilizar cuando nosotros tenemos un valor absoluto. También hay otra alternativa, ¿ya? La definición alternativa. La definición alternativa dice, el valor absoluto de cualquier valor, en este caso utilizado X, es igual a raíz cuadrada del valor elevado al cuadrado. La gran ventaja de hacer esto es de que X, cualquier valor del conjunto de los números reales, elevado a un exponente par, se vuelve un valor positivo. Y como estamos elevando ese número al cuadrado,
pues tiene una raíz cuadrada perfecta, es decir, tiene un valor real, entero, bueno, no entero, ¿no? Real, X, pero positivo, ¿no? Entonces, asegura que el valor que saquemos de la raíz cuadrada sea un valor positivo. Entonces, ambas se utilizan para resolver desigualdades con valor absoluto, ¿ya? Tanto la de aquí arriba como la de aquí abajo. La de aquí abajo es un poco más simple que la de aquí arriba. Esa necesita tener algunos criterios, digamos, de solución. Entonces, esta es mucho más simple, ¿no? Esta es mucho más rápida. Yo utilizo esta de aquí abajo, porque es rápida, porque es mucho más directa, en fin. Pero también conozco la de arriba, entonces conoce las dos para poder resolver problemas, ¿no? ¿Qué propiedades tiene el valor absoluto? El valor absoluto tiene las siguientes propiedades, ¿no? El valor absoluto de cualquier valor siempre es mayor o igual que cero, ¿ya? Si tú tienes una desigualdad donde tengas menor que cero, eso es mentira, ¿no? Porque el valor absoluto siempre es mayor que cero, que es un número positivo, ¿no? Ahora, el valor absoluto de cualquier número, si es igual a cero, estamos aseverando que A vale cero, ¿ya? Porque no existe signo para cero. Cero no es ni positivo ni negativo. Sí. Si tú tienes A por B dentro del valor absoluto, lo puedes separar como la multiplicación del valor absoluto de ambas cantidades. En cambio, en la suma no resulta ser igual, ¿no? Eso se llama desigualdad triangular. El valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. ¿Ya? Un valor cualquiera A está entre estos dos valores, ¿no? Entre su parte negativa y su parte positiva. ¿No? Siempre es lógico. Ahora, esto genera el mismo valor por si acaso. ¿Ya? Parece contradictorio, pero si estás hablando de A es menor que a pesar de que es un negativo, ¿no? Estaríamos hablando de un intervalo, está bien. Estaríamos hablando de un intervalo, ¿no? A se encuentra entre estos dos valores, está bien. Propiedades adicionales, simetría, bueno, aquí algunas desigualdades triangulares. En la división es importante, valor absoluto de A dividido entre B se puede separar como valor absoluto de A dividido entre valor absoluto de B. El valor absoluto de cualquier número se puede escribir como la función signo, ¿no? Función signo de X por X. Inecuaciones útiles, dice, bueno, estas otras inecuaciones dependieron del problema, ¿no? Dependieron del problema que se utiliza. La primera definición o la segunda definición se llega a estos dos inecuaciones útiles. Bien. Ejemplo. A ver, voy a resolver esto en pizarrita electrónica. Ya. Miren, yo tengo que resolver ese problema. ¿Ya? Yo tengo que resolver ese problema. Me piden allá el conjunto de solución de esta inecuación. Aquí me fijo, aquí hay un valor absoluto. Aquí hay un valor absoluto. Ahora, lo primero que tenemos que ver, nosotros hemos definido que el valor absoluto de cualquier valor es siempre mayor o igual que cero. ¿Sí? En este caso, estamos proponiendo que este valor absoluto es menor que este valor. No estaremos cumpliendo esto, pero sí estaríamos cumpliendo en el caso de que este valor fuera un valor positivo y por lo tanto estaríamos comparando un valor positivo con otro valor positivo. Eso sí es posible, ¿no? Dentro de los positivos puede ser que uno de los valores sea menor
que el otro valor positivo. Por lo tanto, aquí lo primero que aparece es una restricción, se llama, ¿no? Por ese problema. Entonces, existe una restricción en el problema. Por esta razón, ¿no? El valor absoluto siempre es mayor que igual que 0. Entonces, como esto dice que el valor absoluto de 2x menos 1 tiene que ser menor o igual que 3 menos x, ¿sí? Este valor de aquí no puede ser negativo. No puede ser negativo, ¿no? Porque este valor es mayor que 0, por lo tanto no puede compararse con un número negativo. No puede ser menor a un número negativo. Por lo tanto, la restricción surge a partir de ese concepto como que 3 menos x tiene que ser siempre mayor o igual que 0. ¿Ya? ¿Este valor puede ser menor a 0? No, pero puede ser igual a 0. Está bien, ¿no? Está bien. Entonces, 3 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. Esta restricción nos dice dónde debemos buscar la solución del problema. ¿Ah? La solución del problema inicialmente es en todos los reales, pero esta restricción hace que nosotros busquemos la solución en una parte del conjunto de los números reales. ¿En qué parte? Hacemos operaciones, 3 se queda, y esto de que estás restando pasa a sumar. Tenemos que buscar soluciones en el intervalo desde menos infinito hasta 3. Como esto es menor o igual que 3, hasta 3 inclusive. Entonces, en la recta numérica, aquí tenemos aquí estaríamos con 3. Ahí estaríamos con 3. Aquí estaría el 0. Y aquí estarían los números negativos, ¿no? Menos 1, menos 2, etc. Aquí ponemos un óvalo. Como es menor o igual, se llena y se traza una recta que viene desde menos infinito hasta aquí. Entonces, todos los valores que van a intervenir, o sea, donde vamos a buscar una solución para la inecuación que me dieron, está en este pedazo, en este retazo, en este intervalo. A mí no me interesa, ¿no? Porque ahí no voy a tener una cosa cierta para la ecuación, voy a tener una falsedad matemática. Entonces, aquí tengo que buscar. ¿Ya? Entonces, aplico todos mis conceptos a la inecuación, cuidando que el resultado esté en esta parte, nada más. Entonces, 3. Resuelvo el problema. Ya voy a resolver el problema. ¿Qué problema voy a resolver? Valor absoluto de 2x menos 1 menor o igual que 3 menos x. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a resolver? Decía que hay 2 posibilidades para el valor absoluto, 2 métodos, dos definiciones que he dado al principio. Decía que la primera no voy a utilizar. ¿Cuál sería la primera? La primera es valor absoluto de cualquier valor es igual. El mismo valor, si x es mayor o igual que 0, y hay que multiplicar por menos 1 cuando x es menor que 0. Y la segunda alternativa era que utilice el valor absoluto de x es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Ya? Yo voy a utilizar ahora esta. ¿Ya? Esa definición voy a utilizar. Entonces, utilizando la segunda definición, tengo esto, todo lo que está dentro del valor absoluto, tiene que ser el valor cuadrado. En lugar de valor absoluto de 12,
X menos 1 se escribe como raíz cuadrada de 2x menos 1 elevado al cuadrado, menor o igual que 3 menos x. ¿Ya? Ahora, voy a elevar ambas expresiones al cuadrado. La raíz cuadrada con este cuadrado se elimina y me queda 2x menos 1 elevado al cuadrado, menor o igual a 3 menos x elevado al cuadrado. ¿Sí? Listo. Hasta aquí es el concepto de valor absoluto. A partir de aquí, ya el problema es por el método de los signos. Es una inecuación que se debe trabajar por el método de los signos. ¿Qué dice el método de los signos? Uno de los extremos tiene que ser 0. Esto pasa al otro lado con signo negativo. Tengo 2x menos 1 al cuadrado menos 3 menos x al cuadrado menor o igual que 0. ¿Sí? Una vez que hemos hecho aquello, ¿qué dice? Tenemos que hacer operaciones algebraicas hasta tener una sola expresión que pueda ser factorizada, ¿no? En este caso, como tengo aquí una expresión nada más, aquí recurro al concepto algebraico de diferencia de cuadrados, ¿no? Esto se puede escribir como 2x menos 1 más 3 menos x multiplicado por 2x menos 1 menos 3, perdón, eh, 3 menos por menos da más x, menor o igual que 0. Hago operaciones y tengo 2x menos x, x, menos 1 más 3 más 2, por 2x más x, 3x, menos 1 menos 3, menos 4, menor o igual que 0. Y aquí ya tengo factorizada la expresión, por lo tanto, lo que tengo que hacer es llevar a una recta numérica, ¿no? Las raíces llevar a una recta numérica. Entonces voy a tratar una recta numérica. Como referencia voy a colocar aquí el 0, ¿no? Aquí está el 0. Esta raíz es, igualamos a 0 mentalmente, despejamos x, sería menos 2. Menos 2 está acá. 1, menos 2, colocamos 1. Esta sería más 4 tercios. Más 4 tercios, eso en decimales es, aquí está. 4 tercios es 1,33333, ¿no? Entonces, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, sería en 3, más o menos hay que dividir esto, aquí estaría. Aquí está 4 tercios. Entonces tenemos 1, 2, 3 intervalos. Escojo el intervalo que contiene al 0. 0 positivo, 0 negativo. Más por menos da menos. Un número negativo es menor que 0, sí. Esta es solución del problema, ¿no? Solución del problema sería de aquí hasta aquí. No es solución, no es solución. Entonces, estos son todos los valores que dan un resultado cierto en la inecuación. ¿Ya? Ahora, los extremos. Si es menos 2, esto es 0, por cualquier valor 0, igual a 0, sí, interviene entonces, ¿no? Es decir, para 4 tercios, esto es 4 tercios, 3 con 3 se va, 4 menos 4, 0, 0 por cualquier valor, 0, 0 es igual a 0, sí, interviene, ¿no? Listo. Ahora, este intervalo, solución, está entre menos infinito y 3. ¿Te fijas? Tiene que estar por debajo de 3, ¿no?
aquí está 2, aquí está 3, está por debajo de 3, por lo tanto, este intervalo es el conjunto solución de nuestro problema. Se escribe así, conjunto solución, 2 puntos, cerrado en -2 hasta 4/3. Cerrado. Listo, esta es la solución de nuestro problema. Que creo que es lo mismo que está pues en los apuntes, a ver. Sí, desde -2 hasta 4/3, ¿no? Sí. Un poco más explicado, ¿no? Más detallado acá. Para que copies, lo bajaré un poquitito. Chiquito, listo. Ahí está ya el ejercicio completo, ¿no? Ahí está el ejercicio completo. Bien, así se maneja el valor absoluto. Ahora, obviamente que no está aquí, todos los problemas son así de llanitos. No, hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Como en este caso había esa dificultad, pues que lo he puesto. En otros problemas hay otro tipo de dificultades y definitivamente en algunos valores absolutos no se puede aplicar este método, hay que aplicar otro. Pero ya teniendo este método puedes resolver una cierta cantidad de problemas que puedes encontrar en algunos textos, ¿no? Este es el resultado. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, ninguna. Bien. Capítulo 2, entonces entraremos. El capítulo 2 se llama funciones y límite de funciones. Así se llama el capítulo, ¿no? A ver, sacar el... desigualdades. Aquí está. Ya. Entonces, esto es funciones, ¿ya? El capítulo 2, entonces, decíamos, se refiere a funciones límites. ¿Límites de quién? De funciones, ¿ya? A ver, ¿qué es una función? Una función tiene una definición bastante interesante, pero generalmente, o está totalmente definida por los pares ordenados. ¿Ya? Si tú tienes dos números reales y geométricamente los colocas en rectas numéricas, formas un plano numérico, se llama, un plano numérico. Los elementos de un plano numérico son pares ordenados. ¿Ya? Ahora, esos pares ordenados, si tienen una definición, una relación, es decir, si una de las variables está relacionada con la otra variable mediante una regla específica, estamos hablando de una función.
Pero para que se cumpla una función, necesariamente una de las variables nunca debe repetirse. A ver, ¿qué dice la definición? Es una cosa genérica que les he dado, ¿no? Ahora viene la definición. Una función se conoce como aplicación o mapeo. ¿Ya? ¿A qué se llama aplicación? Aplicación se llama porque nosotros, dado un valor en un conjunto, aplicamos una regla, aplicamos una definición, o más bien una regla, una operación, de tal manera que puedas encontrar el elemento en el otro conjunto. ¿Ya? Porque siempre hablamos, cuando estamos hablando de funciones, hablamos siempre de los conjuntos. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos un conjunto de partida y un conjunto de llegada, un conjunto original o un conjunto final. Entonces, lo que pasa es de que nosotros tenemos una regla de tal forma de que cada elemento del conjunto A, o a cada elemento del conjunto A, le corresponde un único elemento del conjunto B. ¿Ya? Entonces, miren, aquí se pone como simbología así. ¿Qué es una función? Una función es una aplicación, o un mapeo también se dice, ¿no? Una aplicación o mapeo. De tal manera que a los elementos del conjunto A le corresponda un solo elemento del conjunto B. Que al conjunto de partida A, o a los elementos del conjunto de partida, le corresponda un elemento del conjunto de llegada B. Entonces, es la regla que hace que tú puedas ir con esa correspondencia, ¿no? Esta reglita depende de la función. O sea, no todas las funciones tienen la misma regla. Cada función tiene una regla en específico, ¿no? Por eso hay diferentes funciones. ¿Ya? Entonces, esta aplicación, este mapeo, esto de seguir una regla, es lo que nosotros le vamos a llamar función. ¿Ya? Dominio e imagen. El dominio de una función, son todos los elementos que están en el primer conjunto, en el conjunto de partida. ¿Ya? Todos los elementos de ese conjunto se conocen como dominio y se simplifican de esta manera, ¿no? Dominio de F o dom de F o simplemente D y una F, ¿no? Así más o menos. Así. Esto se llama dominio de F, ¿no? De la función. ¿Ya? El dominio de la función es un subconjunto del conjunto de los números reales, ¿ya? Entonces, este conjunto, dependiendo del problema, este conjunto que se llama dominio, puede ser tan grande como ser el mismo conjunto de números reales o una parte de, ¿ya? Una parte de. Entonces, estamos hablando, por si acaso, de una función que está dentro de un plano numérico, ¿no? Que enseguida lo vamos a poner. Ahora, todos los elementos que están en el conjunto de llegada se conocen como imagen, conjunto rango
también conjunto recorrido o también conjunto codominio. ¿Ya? Codominio de la función. Para nosotros, o sea, no, yo al menos simbolizo este conjunto como el rango. ¿Ya? Como el rango. Pongo R de F. Para mí esto se llama rango de la función. No te olvides que el rango de la función también es un subconjunto de otro conjunto de números reales. ¿Ya? No hay que confundir. Este es un conjunto de números reales, este es otro conjunto de números reales. Aquí está el rango de la función. ¿Ya? En diagramas de Venn, ¿cómo se vería? En diagramas de Venn, así se ve. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos un conjunto de números reales. Aquí tenemos un conjunto de números reales, dos conjuntos de números reales. Aquí tenemos un dominio para esa función. Y aquí tenemos un rango para esa función. Ahora, un elemento de este dominio, le vamos a llamar, por ejemplo, A, está relacionado o tiene un solo elemento en este conjunto, en este rango, llamaremos B. No se pone flechita, perdón. Aquí no se pone flechita. Solamente se pone una rayita. ¿Ya? Le corresponde un valor en B mediante una aplicación, una regla, un mapeo. Aquí se pone la flechita. ¿Qué se conoce como función F? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos esta definición. Bien. Nosotros ahora lo que tenemos que ver son, ¿qué es lo que vamos a estudiar en la materia, ¿no? En la materia lo que vamos a ver son funciones reales de variables real. Está escrita de esta forma, ¿ya? De esta manera. ¿A qué se refiere esto y cómo se ve esto? Primeramente, aquí estamos hablando de funciones, ¿verdad? A este elementito le estamos haciendo corresponder un elemento dentro de este rango. Mediante esta relación, mapeo, regla, lo que tú quieras. Gráficamente lo que estamos haciendo es lo siguiente. Gráficamente, ¿no? Lo que estamos haciendo es trabajar en un plano numérico. Un plano numérico está conformada por dos rectas numéricas que están colocadas en esta forma. Una es vertical y la otra es horizontal. ¿Ya? Una es vertical y otra es horizontal. Tanto esta recta horizontal como la vertical tiene todos los elementos de un conjunto de números reales. En otras palabras, esta recta numérica contiene todos los elementos de un conjunto de números reales. Y esta vertical también contiene a todos los elementos de otro conjunto de números reales. Por eso que aquí se escriben algunos numeritos, ¿no? Por ejemplo, ambos coinciden en el punto donde valen 0. Ahí tienen esto y esto. Y tienen que formar un ángulo de 90 grados. Entonces, esta recta numérica, la horizontal primeramente, tiene algunos valores, ¿no? Aquí está el 0, aquí se coloca 1, aquí estarían los positivos, ¿no? 3, 4. Y generalmente esta recta numérica
se la designa con X. ¿Ya? Aquí estarían algunos valores negativos, ¿no? -1, -2, -3, etcétera, etcétera. Esta recta vertical también tiene esa particularidad. Del 0 para arriba se ponen los valores positivos, etcétera, etcétera. Y generalmente esta recta se la simboliza con la variable Y. ¿Ya? Aquí estarían algunos valores negativos. -1, -2, -3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces estamos hablando de un plano numérico. Ahora, nosotros cuando hablamos de función, estamos especificando que a un valor X, le corresponde un valor sobre el eje Y. A un valor que se designa cualquiera, le estamos asignando un valor sobre este eje. Le estamos asignando mediante una regla especial, ¿no? Mediante una reglita especial, estamos asignando un valor B. Y estamos formando un par ordenado de esta forma, AB. ¿Ya? Si nosotros podemos encontrar todos los pares ordenados que siguen una regla, una aplicación, un mapeo, entonces nosotros estamos hablando de un conjunto de pares que se conoce como función. ¿Ya? Entonces, al conjunto de pares que cumplen una cierta regla, una cierta operación, nosotros le vamos a llamar función. ¿Ya? Función. Entonces, a partir de ahora, vamos a nosotros determinar que todos los pares ordenados que forman una función, este primer elemento no debe repetirse. En otras palabras, este valor, cuando tú comparas los pares ordenados de una función, este valor en ningún par ordenado debe aparecer, más que en este, en el que estás utilizando para comparar. ¿Ya? Entonces, los elementos que tomes del eje de las X, todos los elementos que utilices, para encontrar valores sobre el eje Y, se van a llamar dominio. Y todos los valores a los cuales llegan valores de X se va a llamar rango. Entonces, el rango está sobre el eje de las Y y el dominio está sobre el eje de las X. Ahora, ¿cómo se designa la operacióncita que nos va a permitir, la regla o mapeo que nos va a permitir saber? No. Dígame. Licenciado, disculpa, buenos días. Perdón, la línea de la eje Y, el rango y la línea del eje X, ¿cómo dijo? No lo escuché bien, por favor. Ya. El eje del X. El eje de las X representa a una recta numérica que contiene todos los valores, todos los elementos de un conjunto de números reales. En todos los elementos. El eje Y también. O sea, son dos conjuntos de números reales que estamos utilizando. Ahora, de ese conjunto de números reales que designamos con la letra X, nosotros vamos a utilizar o todo el conjunto de números reales o una partecita. A la partecita que vamos a utilizar se va a llamar dominio. Y a todos los elementos que le correspondan, a todos los elementos de X, de ese dominio, que le correspondan un valor sobre el eje de las Y, le vamos a llamar rango.
Por lo tanto, el rango va a estar sobre el eje de las 10. ¿Ya? Sobre el eje de las 10. Ahora, nosotros cuando le asignemos un valor a X y podamos encontrar mediante una regla específica, una aplicación específica, el valor de B, nosotros vamos a tener un par ordenado. Ese par ordenado va a ser elemento de una función siempre y cuando el valor de B haya sido hallado mediante una regla específica, mediante una operación específica. Ahora, si nosotros encontramos todos los pares ordenados, que le vamos a llamar después función, y los comparamos entre ellos, el primer elemento de los pares ordenados no debe repetirse. Hasta ahí vamos a hacer. Ahora, si nosotros vamos a trabajar en el primer conjunto enmarcado dentro de los números reales y el segundo enmarcado en los números reales mediante una aplicación cualquiera, eso en genérico se coloca como F, dos puntitos, R, aplicado en R. Y se lee función. Por eso F se pone, ¿no? Función. Luego se viene aquí. Función real. Y luego se viene acá. De variable real. Entonces se lee así, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros en genérico son funciones reales de variable real. Así se lee, ¿no? Funciones reales de variable real. Primeramente se lee el rango y luego el dominio. Funciones reales de variable real. Es lo que vamos a ver nosotros dentro de este capítulo. Descubriendo que pares, ¿no? Pares. Tenemos que descubrir pares. Eso tiene que estar, pero bien entendido. ¿Qué más? Ya. Entonces, esto está explicado. La variable X se conoce como variable independiente y generalmente está relacionada con el conjunto de partida. ¿Ya? Variable independiente. La variable Y está generalmente relacionada con el conjunto de llegada, o el segundo conjunto, y se conoce como variable dependiente. ¿Ya? La variable independiente y la variable dependiente están relacionadas mediante una operación, una aplicación, una determinada regla, ¿ya? Una regla matemática, que se escribe o se pone como y igual a f de x. ¿Ya? Y igual a f de x. ¿Listo? Ya. Elementos de una función. Ahora, ¿cómo es este y igual a f de x? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se está establecido? Aquí tengo un ejemplo. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de función. Aquí, disculpen la redundancia, ¿no? Aquí hay un ejemplo de función. ¿Ya? Se pone y o también se pone f de x, porque ¿te acuerdas? Hace rato decíamos que esta operación, esta relación, esta aplicación se ve de esta forma. Regla de equivalencia también se llama. Se ve de esta forma. Y es igual a f de x. Como y es lo mismo que escribir f de x, entonces pone cualquiera de las dos. Por eso que es indistinto. Poner y o poner f de x. Si digamos tenemos la relación y igual a 3x menos 5 o f de x igual a 3x menos 5. ¿Ah? Lo que nos interesa es hallar los pares ordenados de esta función. Todos los pares ordenados nos interesa encontrar. Todos los elementos posibles.
¿ya? Todos los elementos posibles. Y esos pares ordenados se van a ver de esta forma. ¿Sí? ¿Por qué la X se llama variable independiente? Se llama variable independiente porque los valores que se le dan a X son valores cualesquiera del conjunto de números reales. Yo haciendo el problema, le asigno un valor cualquiera. Y como ese valor nunca debe repetirse, pues nunca le hago repetir, pues, ¿no? Nunca le doy el mismo valor. Le doy el 0, le doy 1, le doy 1,1, 3,3, 1000 menos 1000, 999,9999, cualquier valor real, distinto siempre, ¿no? Le voy dando valores distintos, pero no le sucede a Y lo mismo. O sea, si yo le asigno un valor a X, no le voy a asignar un valor de Y. Lo que voy a hacer es reemplazar ese valor de X que me estoy dando en esta regla, en este mapeo, en esta aplicación, de tal forma de que yo pueda hallar el valor de Y. El valor de Y no es un valor cualquiera. El valor de Y está determinado por esta regla, este mapeo, esta aplicación. Mire, si a X, por ejemplo, le asigno un valor de 2, yo no le puedo dar un valor cualquiera a Y. Voy a tener, de acuerdo a esta función, voy a tener un valor determinado de Y, que va a ser 3, en lugar de X pongo 2, menos 5. Hago operaciones, 3 por 2, 6, menos 5, 1. Quiere decir que si X vale 2, Y vale 1. Y he encontrado el par ordenado 2, 1. Y así puedo darle valores a X. Como el valor de X no tiene que repetirse, entonces digo, a ver, ¿qué tal si le doy un valor 0, diga? Ya, 0, le voy a hacer aquí en la lista. Aquí. Entonces, ¿qué tal si yo, por ejemplo, le asigno a X 0? Ya, me vengo aquí, Y es igual 3 por 0 menos 5. Esto vale menos 5. Y he hallado el punto 0 menos 5. O sea, el valor de Y depende del valor de X. Por eso que la variable X se llama independiente. No depende de nada. Yo le voy asignando valores a X. En cambio, el valor de Y no es cualquier valor. ¿Me entiendes? Es un valor que depende de cuánto le asignes a X. Si a X le asignas un valor, debido a esta regla, Y va a obtener, o va a ser un determinado valor del conjunto de los números reales. Entonces, por eso genera este par ordenado. Y este par ordenado es un elemento de esta función. Otro elemento, X igual a menos 10, por ejemplo. Y igual a 3 por menos 10, menos 5. Y me estoy dando números enteros para hacer rápidamente la operación, pero en realidad X puede ser cualquier valor real. Cualquier valor real. De ahí que los elementos de una función son infinitos, ¿no? Infinitos. Aquí tengo 3 por menos 10 sería menos 30, menos 5, menos 35. Y hemos hallado el par menos 10, menos 35. Otro par. Y mira, este par y este par no tienen el mismo primer elemento. No tienen que tener el primer elemento igualito. Si tienen igualito, no es función. Basta que dos sean igualitos, no es función. Y así me puedo dar valores. Me puedo dar cualquier cantidad de valores. ¿Cuántos valores? Como el conjunto de números reales tiene infinitos valores, le puedo dar infinitos valores. ¿Cierto? Infinitos valores. ¿Ya? Ahora, ¿de cómo sé cuál es el dominio? Si tengo infinitos, toda mi vida le estaría dando
pares ordenados, ¿no? Hay procedimientos que nos permiten encontrar los valores del dominio, ¿no? Que enseguida vamos a ver, se conocen como restricciones del dominio. Pero antes de ver las restricciones del dominio, veremos la otra designación, como Y, se puede colocar como Y, o también se puede colocar f de x. A ver, veremos cómo se vería como f de x. ¿Cómo se vería si le ponemos f de x? A ver, aquí hemos utilizado el concepto, aquí le pondremos un poquito, y igual a 3x menos 5. ¿Qué tal si nosotros utilizamos f de x igual 3x menos 5? ¿Sí? Los mismos puntos, los 3 puntos que hemos dado. A ver. En este formato se pone, ¿cuánto quieres que valga y? X, aquí está. X, en el primer punto he dicho que valga 2, ¿no? 2. Entonces, aquí reemplazas el 2. Y el valor f de 2 vale 1, ¿no? 1. Entonces, aquí el punto es el punto 2, 1, o también se puede poner como 2 f de 2. Así también se puede colocar. Pero lo más lógico es colocar esto, ¿no? Porque f de 2 vale 1 ahora. Y se lee, ¿no? F de 2. Este f de 2, ¿qué significa? En lugar de x, en la función he puesto 2. Y me ha dado un valor de y igual a 1. Eso significa, ¿no? A ver, ¿qué tal si x vale 0? Si x vale 0, hacemos esta operación, va a valer menos 5. F de 0 vale menos 5. Entonces aquí tenemos el par 0 menos 5. F de menos 10, ¿cuánto vale? Vale menos 35. Y tenemos este par ordenado. ¿Sí? Ahora, esta designación es interesante porque te ayuda a resolver problemas de funciones en genérico. ¿Ya? Para eso utiliza esta designación. No tanto esta, porque en esta, dado el valor de x, tú tienes que reemplazar aquí y obtienes el valor de y, ¿no? Aquí es mucho más simple aplicar ese concepto cuando estamos hablando de funciones en genérico. Ejemplo, mira, ¿cuánto vale f? ¿Cuánto vale la función cuando x vale a? Esto sería 3 por a menos 5, ¿no es cierto? En cambio, en la otra designación tienes que poner así, x igual a, entonces y es igual a 3a menos 5. Y esto es un poco más largo, más complicado de manejar. Esto es más facilito. Esto se entiende. Donde veas x, tienes que cambiar por este valor, por a. En lugar de x pones a. Y se vuelve 3a menos 5. Y estás hablando en genérico. La función vale 3a menos 5 cuando x vale a. Y trabajamos en genérico, ¿no? Que es lo que nos interesa. De ahí es importante obtener esta designación. ¿Ya? Ahora, nosotros lo que vamos a utilizar en nuestro curso de cálculo es un graficador. ¿Por qué un graficador? Porque, dada una función, nosotros podemos graficar, mostrar todos los elementos, todos los pares que son parte del conjunto que se conoce como función. Miren, graficador, aquí se pone y igual a 3x menos 5.
Mira, aquí está la fórmula, aquí arribita puesto. La función, ¿no? La función. Si aprieto Enter, aquí voy a mostrar la gráfica, es decir, los puntos, todos los puntos de la función, todos. Como están tan cerquita uno de otro, lo que vamos a observar es una curva llenita, ¿ya? Llenita. A ver, pongo Enter, y esta es la gráfica de esa función, ¿ya? Y aquí están todos los puntitos, fíjate. Si X vale 2, por ejemplo, voy aquí, Y vale 1. Y le doy, aquí en números enteros nomás me propongo, ¿no? Porque sabes que es un poco difícil dar cualquier valor con decimales específicamente. Y aquí no se puede observar tan rápidamente, ¿no es cierto? Pero si tú quieres tener en este graficador todos los valores, te vas a una tabla de valores, pues. Y aquí están los valores. Por ejemplo, aquí tenemos, si X vale menos 8, Y vale menos 29. Si X vale 1,5, Y vale 0,5. A ver, 1,5, aquí está, 1,5, Y vale 0,5, ¿cierto? Menos 0,5, ¿no? Menos 0,5. Y así, mira, hay valores así, aquí está de 0,5 en 0,5X. También se le puede asignar valores de 0,1 en 0,1 o 0,001 en 0,001. Dependiendo de vos, puedes obtener esta tablita de valores para esta función entre dos rangos, dos valores extremos correspondientes al eje X, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está tomando valores entre menos 8 y 8. Entre menos 8 y 8. Con un steep se llama, ¿no? Con un saltito de 0,5 en 0,5. Pero lo podemos hacer con saltos de diferentes valores, ¿no? Como te había explicado. Pero la ventaja es de que tú estás observando todos los valores, todos los pares ordenados de esta función. Todos, absolutamente todos. ¿Ya? Ahora, y aquí aparece un concepto bien interesante. Si tú tienes la gráfica de una función y quieres saber, o más bien, tienes una gráfica, y quieres saber si esa gráfica corresponde a una función, ¿sabes cómo se hace? Se traza una recta vertical imaginaria, ¿ya? Imaginaria. Por si acaso aquí, por ejemplo, tenemos valores de menos 8 hasta 8, ¿no ves? Si quieres aumentar ese rango, se pone aquí, se aleja, ¿no? Un poquito. Se aleja y tienes un rango mayor, de menos 15 hasta 15. ¿Ya? Esta es la gráfica. Si quieres mayor, vas alejando. ¿Ya? Menos 120, desde menos 120 a más 120. Y aquí tienes la gráfica de la función. Si quieres agrandarla, haces esto, ¿no? Dependiendo de lo que quieras. Bueno. Entonces, decía, trazas una recta vertical imaginaria y la empiezas a recorrer, ¿ya? Sobre el eje de las X. Si esa recta vertical imaginaria toca a la gráfica en un solo punto siempre, o sea, puede ser que en algún lugar toque en un solo punto y en una pequeña partecita en dos, basta que en esa partecita toque en 2 puntos, quiere decir que la gráfica no es función. En este caso, esta siempre va a intersectar en un solo punto, por lo tanto, esta gráfica corresponde a la gráfica de una función. ¿Ya? Ejemplos de cosas que no son funciones, por ejemplo, a ver, una gráfica común, ¿no? Que siempre se observa, es esta función, y elevado al cuadrado igual a x menos 4, digamos. Es la gráfica de esta
relación se dice, ¿no? Relación, cuando no se sabe si es función, de esa relación. Es la gráfica. Trazamos una recta vertical, aquí, este lado, ¿no? Donde está la gráfica. Y te fijas, la gráfica va a intersectar a la recta vertical en 2 puntos. Y mira, casi siempre, en toda esa parte. Por lo tanto, esta no es una función, ¿no? Porque toca en 2 puntos. Más de un punto ya no es función. Entonces, aquí como está en 2 puntos, entonces no es una función. Esta no es la gráfica. En otras palabras, y al elevado al cuadrado igual a x menos 4 no es función. No es función. Entonces, a esa prueba que te he mostrado se le llama la prueba de la recta vertical. Si tienes la gráfica de una función, la gráfica de una relación cualquiera, puedes determinar si es función o no es función, ¿ya? Mediante la prueba de la recta vertical. ¿Cómo? Simplemente graficándola, ¿no? Aquí es bien facilito, porque buscas un graficador, pones aquí la función y vas a tener la gráfica de esa función. Es decir, todos los puntos, todos los pares ordenados que conforman la función, ¿sí? Entonces, mientras no tengas esa prueba, entonces lo que te den, simplemente llamarle relación. Es una relación. Cuando ya tengas la gráfica, ahí tú te vas a decir, dar cuenta si es una función o sigue siendo una relación, o no es función. Entonces vamos a utilizar este instrumento, ¿ya? Que se llama graficador. A eso se llama esto, ¿ya? Bien, ¿cuándo es una función inyectiva? Una función inyectiva es una función que se conoce como función 1 a 1, ¿ya? Es decir, en el dominio, a cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento del rango, ¿ya? Un solo elemento del rango. En este caso, está comparando, en el dominio tenemos personas y en el rango tenemos alturas. Sabemos nosotros que cada persona tiene una cierta altura, ¿no es cierto? Una altura. Y generalmente la altura, el tamaño de una persona es particular, ¿no? No todos tienen la misma altura. Si tomamos, dependiendo del caso, 3, 4, 5 decimales, ¿no? Cuanto menos decimales, más posibilidad de tener la misma estatura, ¿no? Entonces, aquí se ve que estas 3 personas tienen diferentes tamaños. Entonces, aquí tenemos una función inyectiva. En cambio, aquí tenemos una función no inyectiva. Es decir, hay 2 personas que tienen la misma altura. En otras palabras, hay 2 pares ordenados con el mismo primer elemento. Es decir, esta persona tiene un 80 y esta tiene también un 80. Están relacionados por este elemento. A pesar de que aquí son diferentes, ¿no? Allá. Pero está bien. Diferentes, pero 2 de ellas tienen la misma estatura. Entonces, quiere decir que esta función no es inyectiva, ¿no? Se llama otro tipo de función. ¿Ah? Ahora, ¿cómo puedes saber, dada las funciones no dan con estaturas, ¿no? Las funciones son relaciones mediante una operación, reglas algebraicas, de multiplicación, división, exponenciación, ramificación, etcétera, etcétera, como hemos visto hasta el momento. Entonces, hay una forma de establecer si una función es inyectiva o no. Es a través de esta formulita, ¿ya? Entonces, partes de la premisa que f de A es igual a f de B. Ya hemos explicado esta forma de representación de las funciones, ¿no es cierto? Entonces, igualas
f de A con f de B. Si haces operaciones y encuentras al final de las operaciones que A es igual a B, entonces se dice que la función es inyectiva. Si no puedes encontrar que A es igual a B, entonces la función no es inyectiva. ¿Ah? Ejemplo. 2x más 1. A ver. Aquí hay dos funcioncitas. Una es esta. A ver, vamos a demostrar que es inyectiva. Demostrar que esta función es inyectiva. Esta función, escrita un poquito más grande, se vería así, ¿no? Nos dicen que veamos si esta función f de x igual a 2x más 1 es o no inyectiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Comparamos f de A con f de B. Decimos que ambos son iguales. Partimos de esa premisa, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual f de A? F de A es igual a, en lugar de x pones A, es decir, 2A más 1, igual. Y f de B es, en lugar de x pones B, 2B más 1. Ya haces operaciones. Más 1 pasa a restar, se vuelve 0, me queda 2A igual a 2 veces B. 2 con 2 se simplifica y me queda A es igual a B. Como he partido de que f de A es igual a f de B y he encontrado que A es igual a B, entonces digo, f de x igual a 2x más 1 es inyectiva. ¿Ya? Es decir, a cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento del rango. Pero ¿qué pasa si no es inyectiva? El segundo ejemplito que está aquí. A ver, esta vamos a ver si es inyectiva o no. Esta función. Ya. Esa función amplificadita se vería así. F de x es igual a x al cuadrado. ¿Ya? Entonces parto de la premisa, f de A es igual a f de B. ¿Cuánto vale f de A? A al cuadrado. ¿Cuánto vale f de B? B al cuadrado. Despejo el cuadrado, pasa como raíz. Como es al cuadrado, como es par, siempre pasa como más menos raíz cuadrada de B cuadrado. Y raíz de B cuadrado es B. Esto significa que A puede ser B igual a B y que A puede ser igual a menos B. Hay estas dos posibilidades, ¿verdad? Pero yo solamente quiero que A sea igual a B como resultado, no esta otra. Por lo tanto, como me han dado dos resultados, entonces digo f de x, esta ya no es función. Esta es función, pero no es inyectiva. Esta función es no inyectiva. No inyectiva. ¿Ya? Ahora, gráficamente, ¿cómo se ve? ¿Ya? ¿Cómo se ve? A ver, voy a graficar esta función. 2x más 1. Y igual a 2x más 1. Esta es la gráfica de esto. ¿Es función? Prueba de la recta vertical. Sí, es función, ¿no? Muevo así, siempre toca en un solo punto, es una función. Pero me dicen que es inyectiva. ¿Cómo puedo saber gráficamente que si una función es inyectiva? Prueba de la recta horizontal se llama. Trazo una recta horizontal y la muevo así, recorriendo verticalmente, la recta horizontal. Y tiene que tocar en un solo puntito, a la curva. Si toca en un solo puntito, la función, esta es una función, además es inyectiva, porque toca en un solo puntito.
Ahora vamos a ver la función que no era inyectiva. Era y igual a x elevado al cuadrado. ¿Ya? Prueba de la recta vertical. Siempre toca en un solo puntito, ¿no? Muevo la recta vertical horizontalmente y siempre toca en un solo puntito la gráfica. Esta es una función. Pero prueba de la recta horizontal. Haz una recta horizontal y la muevo sobre el eje de las 10. Fíjate, siempre toca en dos puntitos. Casi siempre toca en 2 puntos. Por lo tanto, esta función no es inyectiva, ¿no? Porque todo tiene que intersectar solamente en un punto para que sea inyectiva. No es inyectiva. Listo. Así se sabe si es inyectiva o no gráficamente. ¿Preguntas? Licenciado, disculpe. Y gráficamente y en inyectiva, que sí es inyectiva, ¿cómo podría ser? Si es inyectiva la función, trazas una recta horizontal y tiene que tocar en un solo puntito, en solamente un punto. Mira, en este caso esta función no es inyectiva porque trazas una recta horizontal y aquí toca en 1 y 2 puntos. No es inyectiva. En cambio, la otra funcioncita que hemos visto era inyectiva, ¿no? Era esta otra. Y igual a 2x más 1. Esta función es inyectiva, ¿ya? Que está la gráfica. Trazas una recta horizontal y toca siempre en un solo puntito, ¿no? La gráfica es imaginaria, por si acaso, ¿no? Una horizontal, imaginaria, la haces recorrer verticalmente y siempre toca en un solo puntito a la gráfica. Por lo tanto, la gráfica o la función que da como resultado esta gráfica es inyectiva. Y la otra era no inyectiva, ¿no? No era inyectiva. Ya. Listo, función inversa y nos vamos. A ver qué ves. Falta todavía. Función inversa. Una función se llama inversa o se llama recíproca y se simboliza con f elevado a la menos 1. ¿Ya? Eso se lee como inversa. Función inversa. Si tú cambias la variable independiente por la dependiente y viceversa. ¿A qué me refiero? A ver, aquí me refiero a lo siguiente. Voy a seguir a pisar este lado. Mira este otro lado. Ya. Mira. Si tú tienes una función cualquiera, a ver, por ejemplo, y es igual a x menos 1 sobre x más 2. ¿Ya? Esta es una función, también se puede escribir como f de x. ¿Cuál será la inversa de esta función? Hallar f elevado a la menos 1 de x. Esto se lee f de x inversa. Inversa, ¿ya? Entonces, ¿cómo hallo la inversa de esta función? Ya. Para hallar la inversa de esta función, lo que se hace es, a la y, a esta y, se la cambia por x. Entonces, ¿ves y? X. Y donde veas x, la conviertes en y. Así. Una vez que has hecho ese cambio, despejas la variable y para ponerla como esta función, ¿no? Aquí. A ver, esto pasa a multiplicar, tengo x por y más 2 igual a y menos 1. Aquí tienes x por y, esto pasa a restar, menos y, igual
Aquí tienes menos 1, aquí tienes 2x positivo, pasa a restar, menos 2x. Factorizas y, x menos 1 igual a menos 1 menos 2x. Y es igual, factorizas menos, lo pasas al denominador y se vuelve 2x más 1 sobre 1 menos x. Listo. Esto pasa y multiplicas por menos 1, ¿no? Este menos 1 que es factorizado. Este y igual a 2x más 1 dividido entre 1 menos x, a esto se le llama, no, ya no se le pone f de x, esto se llama f inversa de x. ¿Ya? F de x es x menos 1 dividido entre x más 2. Su inversa es 2x más 1 dividido entre 1 menos x. ¿Ya? Parecería que bastaría dar la vuelta, ¿no? El numerador fuera el denominador, pero no, ¿a qué cambia? Es distinto, ¿no? No es lo mismo. Hay que hacer este procedimiento para cualquier función, para hallar su función inversa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hallamos la función inversa de cualquier función? A y, a y, la volvemos o la cambiamos por x. Y a x, tú ves aquí, cambiamos por y. A estas dos x las hemos vuelto y. Luego que has hecho ese cambio, despejas la variable y a eso se llama función inversa. ¿Ya? Función inversa se llama. Ya no hay que olvidarse de eso, hay ejercicios con eso, ¿no? Ya aquí tenemos otro ejemplo. F de x es igual a 2x más 1 dividido entre 5. ¿Sí? O también se dice y es igual a 2x más 1. Aquí lo que se ha hecho no ha sido reemplazar y por x, sino aquí lo que se ha hecho es despejar x. ¿Ya? Aquí se ha hecho el despeje de x. Y cuando se ha hecho el despeje de x, recién se ha cambiado la variable x por y la variable y por x. Es lo mismo, ¿no? Solamente que hay las operaciones algebraicas se hace aquí con x y luego se hace la transformación. Es lo mismo. O sea, como este o como el que yo he hecho. Da lo mismo. Entonces aquí tendríamos la función inversa, ¿no? La función es 2x más 1 sobre 5 y aquí la función inversa es 5x menos 1 sobre 2. ¿Ya? Bien. Existen operaciones con funciones. Las operaciones con funciones son como operaciones con números reales, pues, ¿no? A ver, ¿qué operaciones hay? Ya, no está aquí. Hay las siguientes operaciones. Dos funciones se pueden sumar. No existe entonces la suma. Tienes f de x, esto con rojo, con azul. Y aquí lo sumo. Entonces decimos, f de x puede sumarse con g de x con otra función y el resultado es una función, h de x. Es otra función. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ejemplo, en el graficador directamente voy a hacer. ¿Ya? Aquí está borrado. Voy a tener una función, por ejemplo, la función, aquí está, 2x más 1, es su gráfica. Voy a tener la función y igual a x, ponemos así, x menos 2 dividido entre x menos 1.
x menos 1. Entonces, la azulita es la función x menos 2 dividido entre x menos 1, la azulita. ¿Cuál será la función que resulte de la suma de estas dos? Ah, ya. Entonces a esta función le sumamos la función 2x más 1. A esta le vamos a sumar 2x más 1. Sumamos 2x más 1. Nuestra funcióncita, ¿no? ¿Cuál va a ser su resultado? La curva naranja es el resultado de la suma de estas dos funciones, de la verde y de la suma. La gráfica naranja es la gráfica de la suma de ambas funciones. Es cierto, ¿no? Son funciones. La primera es una función, sí, tras una recta vertical, toca siempre en un solo punto. La primera también, ¿no? Tras una recta vertical, es función. La naranja, tras una recta vertical, siempre toca en un solo punto, sí, es función también. Ahora, la primera función es inyectiva. La segunda función es inyectiva. La tercera función, la suma, no es inyectiva, fíjate, tras una recta horizontal y toca en dos puntos, ¿no? Por lo tanto, no es una función inyectiva. Es una función no inyectiva. Bien. ¿Se pueden sumar? ¿Se pueden restar? No hay problema. Es decir, f de x menos g de x va a dar también otra función. Se puede multiplicar es decir, f de x por g de x da como resultado h de x. Una otra función, ¿no? Se puede dividir es decir, f de x dividido entre g de x da una función h de x siempre y cuando g de x sea distinto de 0. ¿Ya? La división entre 0 causa problemas en matemática, entonces hay que tratar de que sea distinto de 0. Si g de x es distinto de 0, se cumple esto, ¿ya? En la división. Pero hay una operación que es una operación media especial, digamos, entre funciones, que se llama composición de funciones. ¿Ya? Composición de funciones. Como es algo un poco más largo, más detalladito, digamos, es una operación. En cambio, las sumas de esta multiplicación la podemos hacer, no hay ningún problema. Ayudados de un graficador, podemos hallar la gráfica, no hay ningún inconveniente. En cambio, la composición necesita de otras cositas más y se utiliza de una manera especial, dado el caso. Son 3 casos que vamos a estudiar. Entonces, lo dejamos eso para la próxima clase. Permítanme tomar esa asistencia.